Hola a todas y a todos, bienvenidas, bienvenidos a las puertas de las emociones. El tema de hoy con respecto de las inquietudes que han surgido y que no son pocas sobre nuestros últimos videos relativos regular las emociones, corregular las emociones, inflexión emocional, pausa emocional, trabajar con las emociones, el cambio emocional en tus manos. Y la pregunta interesante que nos llevó a armar este video es: ¿qué pasa cuando no se pueden expresar las emociones? Cuando la gente tiene verdaderos obstáculos, problemas, limitaciones para expresar sus sentimientos. ¿Cómo sabemos que la gente tiene esas limitaciones, esas dificultades? Porque cuando le dices, ¿qué sientes? Explícamelo. Bueno, vamos desde las consabidas ñáñaras hasta no lo sé, estoy confundida, tengo confusión y las personas están en el asombro, en la perplejidad de una dificultad emocional para distinguir qué es lo que están sintiendo. ¿Qué está atrás de esta dificultad para distinguir lo que uno quiere expresar y no puede? Pues generalmente es represión emocional, y esa puede ir desde la represión por el autoritarismo social y en la familia en el que vivimos, hasta una incapacidad genéticamente heredada que actualmente es muy novel en el campo, es un campo muy verde, dirían, que es la famosa alexitimia, o esto que han dado por llamar la tibieza o el descolorizamiento emocional, la decoloración emocional. Entonces, ¿qué hacemos? Buena pregunta. Para poder regular las emociones, pues tenemos que verlas, tenemos que expresarlas. Y el no poder expresarlas, entonces nos está limitando la posibilidad de trabajar con ellas. ¿Cómo trabajas con algo que no ves? Sí, es como el cuento aquel de que tenían que pintar el dragón y pues si nunca nadie había visto un dragón, ¿cómo lo pintaban? Esto es igual. De la lexitimia solamente quiero decir un par de cositas porque pues es un campo nuevo de investigación. Yo soy investigadora y bueno, hay todavía mucha controversia, mucha polémica, y hay el encuentro aparentemente de ambas posibilidades. Deficiencias genéticas, o sea que ya viene la persona con cierta imposibilidad de expresar sentimientos o cierta intensidad de los sentimientos, y por el otro lado las situaciones que ha vivido, las circunstancias que le han tocado, que pueden ser muy duras, muy traumáticas, y que generan que la persona reprima sus emociones. Alexitimia a favor, alexitimia en contra, ustedes pueden investigar y hay excelentes artículos que valdría la pena, si les interesa el tema, leerlos. En el entendido de que es investigación todavía en ciernes, no hay así como conjeturas drásticas o terminantes al respecto. Pero por el otro lado está la parte interesante de si reprimimos nuestras emociones. ¿Por qué? Porque nuestras emociones las podemos expresar de varias maneras. Las expresamos por instinto, las emociones básicas. Es decir, el susto, el miedo, el dolor, el asombro. Ante la reacción de asombro hay dos posibilidades: echo a correr porque es amenazante o me acerco porque es atractivo. Y bueno, básicamente actuamos muy similar a muchas especies que tienen estos mismos componentes genéticos para regular su conducta en el intercambio con las circunstancias, para adaptarse o no al ambiente que les rodea. También tenemos la imitación, que compartimos también con otras especies, o sea, aprendemos a expresar las emociones imitando cómo le expresan los demás. ¿No? De hecho, muchos patrones y muchas pautas, los famosos engramas neurológicos con los que nosotros expresamos nuestros sentimientos, fueron aprendizajes dentro
de la casa y algunos, suponemos, dentro del propio vientre materno. Y también tenemos la posibilidad, que ahorita es un campo de investigación también muy nuevo, que es la famosa resonancia, los intercambios electromagnéticos entre los cerebros. ¿Se acuerdan de Cerf, que decía que los cerebros platican sin que nosotros nos demos cuenta? Y también podemos aludir al aprendizaje vicario en el aprendizaje de las emociones. Que acuñó Bandura y que se refiere a aquello de la moral se predica con el ejemplo, o sea, lo vemos, lo escuchamos, lo percibimos, la imitación, escarmentar en pellejo ajeno. Es decir, aprendemos a expresar emociones sin necesariamente pasar por la experiencia que llevó a la persona que le está expresando. Sin pasar por esa misma experiencia, nosotros aprendemos a una manera de expresar el miedo, a una manera de expresar el dolor, la angustia, la vergüenza, el enojo, la ternura, etc. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos cuando estamos claras o claros que no estamos expresando de manera suficientemente vasta nuestras emociones? Bueno, pues tenemos entonces que si nos percatamos que nosotros reprimimos nuestra expresión emocional, pues lo primero que podemos hacer es buscar en nuestra historia si fue los niños no lloran, las niñas no hacen eso, no te rías con estridencia, o sea, nos fueron reprimiendo la expresión de nuestros sentimientos hasta que aprendimos a tragárnoslos, porque calladita me veo más bonita y así no me meto en problemas. Si no alcanzamos a tener toda esta claridad de los procesos de represión que nos llevaron a no poder expresar con toda claridad nuestras emociones, podemos hacer eso, aprender a hacerlo, aprovechar ese aprendizaje vicario de Bandura, y entonces lo que podemos hacer es observar, escuchar, percibir y elegir modelos que tengan esas formas de expresión afectiva, de sentimientos, de emociones con las que nosotros nos gustaría poder expresarlo. Esto es, por ejemplo, los actores cuando son entrenados precisamente para el manejo de sus personajes. Stanislavski trabajó una cosa que llamó las esferas emocionales en el entrenamiento para actores, y entonces ellos aprenden por esta experiencia vicaria, por este aprendizaje vicario. La literatura también es muy buena, el arte, la pintura, la música, ¿no? Y también tenemos, por supuesto, pues la televisión y el cine. Sin embargo, yo podría, por ejemplo, decirles, escoger un modelo, bueno, pues cada quien lo va a tener que tomar de su realidad, no le tiren tampoco pedradas a la luna, ¿no? Busquen aquellos modelos que estén como más cercanos a su historia, a su cultura y a su experiencia, para que puedan asimilar qué pasa cuando se expresa la alegría de esa manera, qué pasa cuando se expresa la ternura de esa manera, qué pasa con la respiración, qué pasa con el cuerpo, cómo mueve la mirada la persona, el volumen de la voz, la sonrisa, el toque. Hay muchas cosas en el aprendizaje vicario que tiene que ver con toda la expresión de la conducta completa que acompaña a un determinado sentimiento. Libro, bueno, pues me hago publicidad, pero es cierto, Las Puertas de la Libertad trae la famosa, el entrenamiento, capítulo 4 me parece, de la atención propioceptiva. Cómo sentarse a aprender a poner atención en las respuestas fisiológicas, es decir, nuestro cuerpo cuando expresamos determinadas emociones. En la literatura, un autor sabrosito que yo recomiendo porque maneja de una manera magistral las emociones es Stefan Zweig, ¿sí? La confusión de los sentimientos, 24 horas en la vida de una mujer, en fin, es un hombre muy prolífico que maneja con gran detalle y con mucha claridad todos estos intercambios afectivos que a nosotros nos pueden acercar a ir
remodelando, cuestionando, revisando nuestra propia estructura afectiva. ¿Qué tal? ¿Les gustó? Danos un like. ¿No te has suscrito? Suscríbete. Y recuerden, hablando de modelos afectivos, que aquí hay una amiga que les quiere a corazón pleno de verdad. Que tengan buena noche y hasta la próxima.